La trama surgió en una noche serena tras el juego de fútbol. Cuando mi esposo volvió a su hogar, estaba acompañado por 2 personas que no conocía. Aquella noche, lo ocurrido transformó de manera definitiva mi punto de vista. En este relato examinaremos los sucesos de esa noche que generaron preocupación entre todos los que estaban presentes. La personalidad de mi esposo ha sobresalido por su serenidad, preservando una vida pacífica sin alteraciones drásticas ni conductas inusuales. Pensaba que nuestra relación estaba fuerte, pero en la actualidad tengo algunas dudas sobre ello tras tanto tiempo. Nunca se tuvo la intención de que él guardara alguna información confidencial. Nuestro día a día se caracterizaba por su simplicidad. Durante el día, me enfocaba en mis actividades cotidianas y en mi rutina diaria. Durante las noches, nuestro equilibrio era perfecto cuando nos encontramos. Como siempre, esa noche, mi esposo se fue a jugar al fútbol. Los sábados solía involucrarse en esa labor, tomar un instante para relajarse y gozar en compañía de sus seres queridos. Me mantuve en casa. No obstante, al volver, se hallaba en soledad. Javier y Pablo, 2 amigos que desconocía, le brindaban apoyo. Mi esposo se mostraba alegre al presentarlos, mientras yo trataba de recordar si alguna vez los había mencionado. Nunca antes lo había realizado. Pese a su aspecto acogedor y habitual, algo en el entorno resaltaba de forma clara. No conseguía reconocer la esencia del tema. Después del partido de fútbol, no era habitual recibir visitas, por lo que decidí mantenerme silencioso. Saludé a todos los asistentes y mantuvimos un diálogo ameno. Luego, me retiré para continuar con mis responsabilidades. No obstante, experimentaba la urgencia de mantener la proximidad, dado que parecía que esa noche sería única. La noche comenzó como habitualmente. Sin embargo, lo sucedido después no solo puso en duda mi conexión, sino que también cuestionó las decisiones que había adoptado. Tras preparar unas bebidas, al volver al salón, me hizo impactar la energía positiva que mi marido emitía y que me resultaba complicado comprender. Creí que mi emoción provenía únicamente del pensamiento de compartir tiempo con Javier y Pablo. Me senté junto a ellos en el sofá mientras los 3 conversaban sobre el fútbol. Hasta aquel instante, todo parecía mantenerse controlado. Esa noche no contaba con ningún factor que la destacara. A veces intervenía en la conversación con alguna breve observación, pero le resultaba ineludible percibir algo distinto a lo habitual. No estoy seguro de si era su actitud o la forma en que se expresaba, pero algo no se ajustaba. Tal vez su cara mostraba la respuesta. Ocasionalmente, nuestras miradas se cruzaban, como si aguardara algo de mi parte. Opté por no darle gran relevancia. Quizás solo estaba en buen estado de ánimo. Todo se desarrollaba de manera habitual hasta que las palabras de mi esposo transformaron totalmente el entorno. De repente, volteó hacia Pablo, sonrió un poco y expresó algo que provocó una respuesta inmediata en mi ser. Pablo, ¿has observado que María podría ofrecer una conversación muy atractiva esta noche? En ese instante, experimenté una total tranquilidad. Los sonidos alegres se detuvieron. Las palabras pronunciadas quedaron suspendidas en el aire. Intentaba analizar los datos que había obtenido. ¿Serías tan amable de repetir lo que mencionaste hace poco? ¿Estaba haciendo una broma? ¿Por qué razón pronunciaba esas frases? Observé a mi esposo en busca de indicios que sugirieran que todo era un chiste. Quizás esperaba observar cómo se movía. No obstante, en su rostro se percibía tranquilidad e incluso serenidad. No se detectaron carcajadas ni ruidos potentes en el entorno. Observaba cuidadosamente, como si aguardara mi respuesta. Analicé detenidamente a los compañeros de trabajo de mi marido para determinar si estaban al tanto de la situación presente. Pablo, al que había dirigido su atención, presentaba un total desconcierto. Permaneció inmóvil, sin cambiar de posición, mientras el vaso se desplazaba de la mesa a su boca. Javier permanecía inmóvil, con los ojos clavados en el suelo. De pronto, el entorno experimentó una transformación drástica. Inevitablemente, se percibía la tensión que se generaba en el ambiente. No podía determinar si se encontraba molesta, confundida o asustada. Intentaba encontrar una explicación lógica a lo sucedido. Mis pensamientos continuaban girando. ¿Por qué manifestó lo que expresó? ¿Qué significa todo esto? ¿Podría convertirse en un medio de diversión? ¿Cuál es su punto de vista en este tema? Justo cuando creía que la circunstancia no podía ser más inusual. Mi marido, con total tranquilidad, añadió algo que acabó por perturbar aún más el ambiente. Claro que sí, estoy demostrando honestidad. De repente, sentí un fuerte impacto inesperado en el estómago. No estaba bromeando, no existía otra razón. Durante todo el diálogo, mantenía una actitud completamente seria, sin comprender ni siquiera la relevancia del instante. En el cuarto prevalecía un silencio perturbador debido a la falta de cualquier sonido. Nadie se animaba a pronunciar ni un solo término. Pablo sostenía un equilibrio sólido.
Javier mantenía la mirada descendente y yo me quedaba sentado, tratando de entender la situación. Esa noche se convirtió en algo imprevisto. Después de esa declaración, todo cambió, mi forma de ver a mi marido, nuestro vínculo e incluso mi propio aspecto. No obstante, la noche se desarrolló de manera imprevista. Siempre había demostrado ser un individuo reservado. Entonces, ¿cuál fue el motivo de su conducta en este preciso momento? ¿De qué forma pudo pronunciar esas palabras ante dos personas recién amigas? Analicé sus ojos detenidamente en busca de algún indicio que me facilitara la comprensión de lo que estaba sucediendo. No obstante, mantuvo su tranquilidad, como si tuviera el control total de la situación. Experimenté un corto instante de total soledad, con la impresión de ser la única persona en ese sitio. En mi mente se estaban acumulando las ideas. ¿Estamos frente a una mofa inadecuada? ¿Estás experimentando con algo novedoso? ¿Te molestas conmigo? ¿Qué efecto anticipa conseguir con su elección? A pesar de que mi mente se desplazaba velozmente, mi cuerpo se mantenía inmóvil. La urgencia de huir, moverme a otra estancia, comportarme como si esta circunstancia no estuviera sucediendo, eludir involucrarme en algo que no conseguía comprender. No obstante, en un diminuto rincón de mi mente se percibía una voz tenue murmurándome: mantente aquí, observa lo que sucede y descubre el motivo que se oculta tras sus actos. Mi deseo de descubrirme desafiaba mi instinto de huir. Opté por observar a mi marido con tranquilidad. Mantenía la copa con una expresión de total alegría ante la situación. Lo que me alarmaba era su total seguridad de que todo saldría en su beneficio. Como si hubiera prever el desenlace de la velada. ¿Cómo podría tener tanta certeza? ¿Cuál fue su objetivo al tratar de confirmarlo? No se enfocó únicamente en él. Ambos despertaron mi interés al intentar identificar indicios que tenían el mismo grado de confusión. Pablo permanecía inalterable, como si no hubiese elegido entre reír o escapar. Javier se mostraba un tanto incómodo. Sin embargo, su comportamiento mostraba un cierto entusiasmo ante lo que estaba por llegar. ¿Cuál era la meta que buscaban lograr? ¿Qué debería realizar de forma más apropiada en ese contexto? Con los brazos unidos, me empeñé en conservar la serenidad. No había pensado en abandonar tan rápidamente. No buscaba expresar mi sensación de desconcierto. Opté por permanecer en silencio, comportándome como si no me impactara en absoluto lo que sucedía. No obstante, mi mente estaba totalmente desestructurada. En otra ocasión, la mirada de mi esposo se clavó en la mía. En este instante, su forma de expresarse había sufrido una transformación considerable. No fue simplemente un descuido, sino una situación seria. Demostraba cierta seguridad en mí, lo que me provocaba un cierto desconcierto. ¿Qué concepto estabas pensando? ¿Podrías informarme cuáles eran las alternativas que tenía a disposición? En ese instante, lo único que tenía claro era que, a pesar de mi intento de resistirme, estaba involucrada en cualquier plan que él estuviera preparando. Retroceder se convirtió en una tarea inviable. Mi mente continuaba repleta de enigmas. No obstante, su estado se deterioraba progresivamente. Cada vez era más difícil controlar mi respiración. Intentaba hallar soluciones, pero no tenía la seguridad necesaria para expresar mis incertidumbres en ese sitio. Así pues, llevó a cabo una acción que me asombró aún más. Mi marido se levantó gradualmente, sin pronunciar palabra alguna y sin enfocarse en sus amigos. En sus gestos, se acercó gradualmente hacia mí. Estaba a mi lado, se acostó y murmuró algo en una voz baja, apenas perceptible: confía en mí. Solo con 3 palabras conseguí frenar el torbellino de ideas en mi mente. La paz que emanaba su voz era impresionante, como si me estuviera dando directrices de forma delicada. En aquel instante, me inundó una combinación de emociones desconcertantes. Al comienzo, consideré solicitar que cesara de hacer mofa de mí. No obstante, la mirada que sus ojos proyectaban me proporcionó un sentimiento de confianza que me impulsó a reflexionar. Antes nunca había demostrado comportamientos impulsivos. Si se deseaba realizar tal acción, se requería tener un motivo legítimo. Las frases que había pronunciado resonaban de manera constante en mi mente. Confía en mí, pese a la dificultad de la situación. Me vi obligado a optar por esa decisión sin considerar otras alternativas factibles. Presupuso que ese mensaje se estaba enviando hacia mí, a pesar de que la circunstancia era inusual y causaba malestar. Poseía su razón, aunque no comprendía el motivo. Opté por darle el beneficio de la incertidumbre. Dentro del respaldo del sofá, tuve la oportunidad de inhalar profundamente. No tenía el propósito de escapar ni de continuar resistiéndome. Opté por acatar lo que me señalaron, a pesar de sentirme confuso respecto a la circunstancia. Me intrigaba explorar hasta qué punto podría extenderse esta circunstancia. En mi interior deseaba depositar total confianza en él. Esas 3 frases habían alcanzado una etapa irremediable. Inicié un proceso que transformaría mi percepción de mi pareja y de mí misma.
Después de un largo periodo, pude experimentar la emoción de mirarlo desde una visión totalmente distinta. ¿Podría ser tan amable de darme la identidad de ese individuo? El individuo que ha sido mi compañero por mucho tiempo ahora parecía distinto. Había experimentado una nueva sensación de seguridad que me envolvía, la cual me parecía fascinante y, simultáneamente, perturbadora para Titán Keari. Opté por permanecer no solo para descubrir sus intenciones, sino también para identificar quién es en realidad este individuo. Existían enigmas que permanecían sin solucionar ante mí, algo que requería resaltar, a pesar de que la ansiedad persistía. Se combinaba con una intensa curiosidad. En ese instante, decidí tomar una decisión que transformaría completamente la situación. Había traspasado el confinamiento. A partir de ese momento, todo lo que ocurriera sería irremediable. Conforme la noche progresaba, todo comenzó a transformarse. Mi esposo, con una serenidad asombrosa, continuaba manifestando observaciones inusuales. Al principio, las expresiones parecían inofensivas, pero siempre poseían una ambigüedad en su interpretación que provocaba incertidumbre acerca de si escondían algo. Desde el comienzo, Javier y Pablo mostraban una sensación de tensión y nerviosismo. No obstante, con el transcurso del tiempo empezaron a serenarse, tratando de ajustarse a un ambiente que les resultaba complicado de comprender. Desde mi perspectiva, estaba viviendo una escalada emocional enorme. La incertidumbre generaba preocupación y provocaba una inquietud que resultaba imposible de resistir. ¿Cómo pudo haber ocurrido todos estos sucesos? ¿Qué área de interés tiene? ¿Está experimentando una circunstancia inusual o simplemente se divierte charlando conmigo? Finalmente, Javier interrumpió el silencio con una leve risa, siendo él quien hasta ese momento había hablado menos. Desde mi punto de vista, esta circunstancia parece algo incómoda, ¿verdad? Mientras me movía, observaba a mi marido. Pablo trató de reorientar el asunto hacia el fútbol. No obstante, mi marido lo interrumpió alzando la mano, señalando que prefería seguir el rumbo del diálogo. Exhibiendo una sonrisa poco cordial, afirmó: continuamos con el asunto específico. Quisiera tratar un tema que resulte más cautivador. Desearía que todos exhibamos honestidad. Una vez más, el cuarto cayó en un silencio profundo. Al oír lo que decían, ambos amigos se miraron con una mirada inquietud, mientras yo experimentaba una aceleración en mi corazón. ¿Realmente era eso lo que pensabas? ¿Qué tipo de honestidad esperaba descubrir? Intenté conservar la tranquilidad mientras me mordía el labio. No obstante, el entorno se volvía cada vez más perturbador. Parecía que estábamos involucrados en un estudio social, un escenario donde solo mi marido podía tomar parte. Siguió su interrogante, enfocándose en Pablo. ¿Qué sucede? ¿Qué reflexionaste al primera vista de María esta noche? Absorto en su copa, Pablo expresaba de manera evidente su asombro ante la interrogante. Echó un vistazo a su esposo, después a mí y, finalmente, al suelo, presentando incertidumbre y un cierto desconcierto. Se preguntó si realmente aspiraba a expresarlo. Con tranquilidad, mi marido expresó su deseo de que Pablo fuera sincero antes de obtener una reacción. Sentí que la tensión se impregnaba en todo mi organismo. Parecía que el transcurso del tiempo se había detenido. Fue un deleite observar cómo mi marido cuestionaba a sus amigos. Estaba convencido de que cualquier respuesta alteraría la tranquilidad nocturna. Tras una profunda inhalación, Pablo expresó que su belleza me pareció excepcional, merecedora de admiración. Su voz emitía un tono de incertidumbre, como si estuviera a la espera de una reprimenda. El esposo asintió con fervor al oír esa respuesta. Después, sus miradas se centraron en Javier. ¿Qué te pareció, Javier? Javier, evidentemente desconcertado, intentó crear una sonrisa para aliviar la tensión del instante. Se manifestó su indiferencia con un sencillo gesto. Pienso que estamos en sintonía. Comenzó a experimentar una inusual impresión en mi interior. No estaba seguro de si era vergüenza, malestar o algún otro sentimiento. Cada palabra empeoraba el ambiente. Estaba en búsqueda de un motivo, cualquier razón, para interrumpir el diálogo. A pesar de todo, la curiosidad por indagar más profundamente persistía en mi interior. ¿Cuál era la restricción de gastos de mi marido? ¿Cuál fue el objetivo que persiguió al llevar a cabo esta acción? Se percibía una intensa tensión en el ambiente. Sin embargo, la acción subsiguiente de mi marido modificó radicalmente la situación. Se alzó y puso su copa en la mesa con tanta exactitud que parecía haberlo planeado con anticipación. En la estancia prevalecía un silencio absoluto. Al llegar al corazón, sus pisadas resonaban como un eco. Él absorbía todas las expresiones faciales. A pesar de haber batallado con mis propias ideas, no conseguía desviar la mirada de él. La postura que adoptaba y la manera en que nos miraba a todos dejaba en evidencia que estaba a punto de tomar una decisión crucial. Comenzó a percibir que mi corazón pulsaba con rapidez.
Una combinación de emoción y temor tomó control sobre mis pensamientos. ¿Qué propósito estabas a punto de transmitir? ¿Podría solicitarles un beneficio? Carlos manifestó con tranquilidad y cordialidad. Observó a Javier y Pablo. Deseo tu ayuda esta noche. La fe que deposito en ustedes es recíproca, al igual que la confianza que depositan en mí. Tanto él como ella lo observaron con notable incertidumbre, intentando comprender lo que acababan de oír. Javier fue el pionero en actuar de manera verbal. ¿Podrías enriquecer tu explicación un poco más? Por favor, manifestó señales de nerviosismo. La cara de mi marido empezaba a causar desconcierto entre los que lo rodeaban. Una sonrisa que enmascaraba sentimientos más profundos en su interior. Hoy en día, no existirán atuendos ni se desvelarán secretos. Deseo que cada individuo exprese su perspectiva con total sinceridad. A pesar de que les provoque malestar, sentí un esfuerzo en la zona del pecho. ¿Cuál era el objetivo que buscaban? ¿Cuál sería la situación? ¿Qué predicción se hizo sobre los sucesos que tendrían lugar en ese sitio? Intentaba hallar respuestas con mi mente, pero solo conseguía generar más interrogantes. Se notaba una tensión perceptible en el entorno, como si fuera un peso que nos impactaba a todos de manera equitativa. Intenté desentrañar las ideas de Javier y Pablo, observándolos con atención. Sin embargo, su cara reflejaba la misma incertidumbre que la mía. Mi esposo, como si hubiese observado que requería un incentivo extra, se giró delicadamente en mi sentido. No existe razón para sentir inquietud. No es un documento de carácter académico. Presentando una amplia sonrisa en su rostro, expresó: mi mayor anhelo es que María y yo podamos ofrecernos respaldo mutuo. Después de pronunciar esas palabras, volvió su mirada hacia mí. En ese momento, experimentaba una transformación importante. No se restringía a ser simplemente una observadora. En ese momento, me sentía totalmente comprometida, sin tener claro de qué manera. En ese momento, mi esposo tomó una resolución que transformó totalmente el rumbo de la noche. Javier nos acercó, conversando con una serenidad que me asombró. Si tienes fe en mí, te ruego que te dirijas a María. Javier, de pronto, mis ojos se desplegaron totalmente. He notado un incremento en la frecuencia con la que respiro. ¿Cuál era su labor en ese momento? Mientras pensaba, Javier lo observaba con ojos que deseaban algo que no estaba en su poder. Pablo no podía disimular su inquietud. Durante aquel instante, me encontraba en un punto de cruce donde se entremezclaban la incertidumbre y la curiosidad. Mi cuerpo entero se encontraba en un estado de alerta extrema, pero no podía moverse ni emitir ningún sonido. La circunstancia se intensificaba progresivamente. Javier vaciló antes de enfocar su mirada en mi marido y luego en mí. Luego de inhalar un poco de aire, se levantó gradualmente y se encaminó hacia donde yo estaba. Sin embargo, paró su marcha y miró a Pablo, como si aguardara su aprobación. El esposo optó por mantener el silencio y observó la situación con una serenidad en su rostro que empezaba a inquietar a los presentes. Intentaba entender que al concluir el día, sus solicitudes serían tomadas en cuenta. En aquel instante, sentí que todo estaba al borde del desplome. Javier se encontraba al borde de llevar a cabo una acción que ninguno de nosotros conseguía comprender completamente. Parecía que Pablo estaba a punto de hablar mientras su marido simplemente observaba. Como si todo ocurriera tal y como lo había anticipado. En ese momento, comprendí que la noche progresaba ineludentemente hacia un punto sin regreso. Se percibía en la habitación un ambiente inusual. Javier se aproximó, pero después tomó un respiro, pensando en lo que necesitaba hacer. Pablo permaneció inmóvil con la copa en su mano, enfocando su mirada en nuestro equipo. Mi esposo se mantenía indiferente y sereno, como si estuviese al tanto de lo que ocurriría posteriormente. El ambiente estaba tan saturado que me resultaba complicado respirar. En ese momento, mi esposo se aproximó y, manteniendo la serenidad que había exhibido durante toda la noche, pronunció palabras que evidenciaron que esta circunstancia era más complicada de lo que habíamos anticipado. Hoy por la noche no se limita únicamente a palabras pronunciadas. La confianza desempeña un rol fundamental al superar nuestros temores y embarcarnos en experiencias que usualmente evitaríamos. Cuando mis miradas se cruzaron con las de Javier y Pablo, experimenté un estremecimiento que me recorrió la espalda. En esa noche, no existían dudas de ninguna naturaleza. Estaba decidido a traspasar frontera que nunca antes había tenido la intención de traspasar. Era perceptible un leve temblor en mis manos. Probablemente sentí como mi corazón pulsaba con tanta intensidad que parecía que cada individuo en la habitación podía oír su pulso. Presentaba incertidumbres sobre su habilidad para manejar la circunstancia. No obstante, al cruzarme con la mirada de mi esposo, percaté algo en su cara que me hizo inhalar profundamente. Otra vez me conversó en voz baja. Confía en mí. Aquella sencilla frase parecía poseer la capacidad de disipar todas mis incertidumbres.
Tras un cuidadoso análisis, decidí dar mi consentimiento. Así, todo vivió una transformación total. La tensión que predominaba en la reunión empezó a convertirse en algo distinto. Un entorno repleto de emociones manifestadas mediante una mirada repleta de entusiasmo. Observé cómo mi esposo introducía suavemente sus manos en mis hombros, orientándome mientras Javier y Pablo se aproximaban gradualmente, como si esperaban instrucciones que ya habían recibido. Al principio, la circunstancia parecía algo incómoda, pero rápidamente se volvió aún más complicada. Mi esposo tomó el mando, acelerando a medida que los demás continuaban progresando. Gradualmente, todo indicio de incertidumbre se disipó. En ese momento tan único de mi vida, sentí una mezcla de vulnerabilidad y un sentimiento de libertad que nunca antes había vivido. Javier se aproximó ligeramente, mientras Pablo observaba con cierto temor. La intensidad lo circundaba todo totalmente. Mi esposo me miraba sonriendo, demostrando que todo lo que habíamos planeado parecía tener éxito. Conforme la noche progresaba, las divisiones que nos separaban se desvanecían totalmente. No existía lugar para la vergüenza, únicamente para el anhelo, el vínculo y la seguridad. Fue una vivencia completamente distinta a todas las que había experimentado previamente, generando en mí una percepción de energía inigualable y única. Tras finalizar todas las tareas en la habitación, la paz regresó. Javier y Pablo se acomodaron en el sofá, intercambiando miradas llenas de sentimientos que superaban las palabras. Mi esposo tomó mi mano y me observó como si quisiera confirmar que estaba bien. La solución a la circunstancia fue magnífica. Asentía con certeza mientras una gran sonrisa se formaba en mi rostro. Carlos cuestionó a María si se encontraba segura, al tiempo que removía un mechón de cabello de su cara. La confianza es el elemento esencial en cualquier circunstancia. Mantenernos unidos, independientemente de las situaciones, es algo en lo que siempre podemos depositar nuestra confianza. Aunque todavía faltaba realizar un análisis exhaustivo, conseguí entender el concepto que pretendía transmitir. Aquella noche nos facilitó una mejor comprensión, la transformación de nuestra relación y la visión del amor desde un nuevo punto de vista. Aquella noche superamos barreras que nunca habría considerado traspasar. Cuando Javier y Pablo ingresaron, la casa se sumergió en una total serenidad. Se percibía la energía nocturna en el entorno. Hubo un momento donde ninguno de los dos expresó nada. Mientras se mantenía en el sofá, pensaba sobre lo que había ocurrido. A mi lado, él conservaba una postura serena. Cuestionó sobre mi salud, poniendo su mirada en mis ojos. Aunque mantenía la tranquilidad, sabía que mi expresión facial reflejaba una combinación de emociones complicadas de manifestar verbalmente. Explicé mi situación actual. En ese instante, fue mi esposo quien adoptó la decisión. Con cautela expresó que sus anhelos para esa noche superaban una simple exhibición. Quisiera que pudiéramos entender un elemento esencial. Al decidir albergar una confianza genuina, logramos vencer el temor. Al tener fe en nuestras propias habilidades, logramos vencer los retos que nosotros mismos generamos. Las frases que emitió empezaron a cobrar significado en cada suceso de esa noche. Al principio, parecía inevitable sentir cierta molestia. Al percatarse de mi malestar, manifestó que no existía otra forma de transmitir esa información. No obstante, en nuestro diálogo se demostró que lo ocurrido no podía ser explicado con palabras. A mi esposo le fascinaba la posibilidad de vivir esa vivencia en compañía. Vivir esa experiencia en nuestras emociones individuales. En ese instante preciso, logramos entender el verdadero significado. El intercambio nos proporcionó la posibilidad de reflexionar sobre las vivencias que hemos vivido en conjunto. Observé que la noche inusual nos facilitó el desarrollo mutuo, tanto en nuestra relación como en nuestra identidad personal. En ocasiones, las experiencias que menos anticipamos son las que influyen de manera más significativa en nuestro desarrollo personal. Fue en esa noche cuando obtuve un saber esencial. A veces, eventos imprevistos nos impulsan a progresar, potenciar nuestra comunicación y fortalecer nuestras relaciones de formas sorprendentes. La confianza trasciende ser meramente un término. Se refiere a una tarea concreta,